Muy bien, mis hermanitos, que el Señor me los bendiga. A los que no he podido saludar, espero en el Señor pues que se encuentren muy bien. Hoy vamos a terminar con el tema del discipulado. Básicamente, ¿qué es un discípulo? ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a terminar. ¿Qué hice mis anteojos? Espérenme para ver. A ver si los dejé por aquí. No. Aquí. Tampoco. No se ven ahí en la banca, ¿no? No se ven, bueno. Está bien, yo los andaba. Ah, ya, se me quedaron aquí atrás. Aquí están. Ya voy a cumplir 60 años, así que ya me pueden ir perdonando esos desfases. Muy bien, hermanos. Bueno, le damos la bienvenida a Josué, ¿verdad? Que está con nosotros. Nuestro hermano nos acompaña de Cuba y damos gracias al Señor. Mi hermanito Eric, donde ha estado en los lugares de Cuba, nuestro hermanito está aquí en Costa Rica y es un gusto tenerle a Josué. Ahora vamos a tener un tiempo para saludarle como usted se lo merece también, pero gracias, hermano, por acompañarnos. Y pues cada uno de ustedes, no veo caritas nuevas. Hermano Marvin siempre con una gran sonrisa cada vez que está su esposita ahí a la par, ¿verdad? Qué bendición. Así que damos gracias a Dios por esto. Muy bien, hermanos, llegamos al final ahora del tema y es: ¿qué desarrolla un verdadero discípulo de Cristo? ¿Qué desarrolla? Y ahora después vamos a hacer un pequeño resumen, si me da chance de hacerlo, pero lo que hemos visto es así rápidamente. ¿Qué es un discípulo de Cristo? Aquel que es llamado y aquel que ha aceptado seguir a Cristo, aquel que es capaz de dejarlo todo, aquel que es capaz de dejar absolutamente todo para ir en pos, para ir detrás, para ir pegado a Cristo. ¿Qué deja y toma un discípulo de Cristo? Se deja a sí mismo. Ya no se conoce, ya no vive de acuerdo a lo que yo he pensado, lo que yo he meditado, sino que yo ahora vivo de acuerdo a lo que Dios dice, pienso lo que Dios piensa, hablo como Dios habla, camino como Dios camina. Eso es lo que toma, pero eso es lo que se deja a sí mismo y toma su cruz cada día. En otras palabras, es un sacrificio en muchas ocasiones, hace sacrificios en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque tiene que negarse a sí mismo, toma su cruz cada día y sigue a Jesús. Tercero, ¿qué es la base de un discípulo de Cristo? La base es la palabra de Dios. No hay otra base, es la palabra de Dios. Eso es lo que le enseña a desarrollarse. ¿Qué demuestra un discípulo de Cristo? Demuestra fruto, y un fruto permanente, y un fruto que se vea, y un fruto que da a entender realmente que es un discípulo de Cristo. ¿Qué da un discípulo de Cristo? Y por último, ¿qué desarrolla un verdadero discípulo de Cristo? Y es lo que vamos a ver precisamente ahorita. Mateo capítulo 28, 19 al 20 fue el que Dios usó para darme este tema, y es la gran comisión. Por tanto, un mandato: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo primero que llama aquí la atención, aparte de que es un mandato de Dios: por tanto, id y haced discípulos. Y nadie puede dar lo que no tiene. Muchas iglesias hoy en día, en términos generales, hay muchas personas que son fans de Cristo, fans de la iglesia, fans del pastor, pero no son discípulos. Y quien no es discípulo no puede ir a ser discípulos. Quien no es discípulo no va a poder desarrollar verdaderamente un verdadero discípulo para hacer guiar a otro. Ahora sí, volvimos entonces a la interrogante: ¿por qué razón no se ve el trabajo evangelístico en muchas iglesias de sana doctrina? Porque no hay muchos discípulos reales dentro de la iglesia. Y mis hermanos,
para desarrollar discípulos, debo de ser discípulo, pero para ser discípulo necesito conocer la palabra de Dios. No hay otra. No hay otra cosa. Y como lo hemos dicho en este estudio, usted para seguir a Cristo no necesita el Waze. ¿Por qué? Porque no hay caminos alternos, solo hay un camino. Y ese es: siga a Cristo. De esta manera, si le gusta, bueno, y si no, pues entonces no. Debemos saber que somos maestros, hermanos. Nos guste o no nos guste, debemos de entender que somos maestros de la palabra. Quiero dar 4 citas para que ustedes me puedan ayudar. Nada más me levanta la mano quien quiere leer Mateo 24:14. Muy bien, hermana Patricia. Hermanita, me ayuda por favor con Marcos 13:10. Hermana Catalina. Hermanito Marvin, por favor ayúdeme con Lucas 24 del 47 al 48. Lucas 24, 47, 48. Y una persona más, hermana Roxana, Hechos 1:8. Somos maestros de la palabra. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio en el reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrán el fin. Será predicado este evangelio a todas las naciones. ¿Y quiénes deberíamos de predicar este evangelio si no los discípulos? Pero ¿qué evangelio voy a predicar si no lo conozco? ¿De qué voy a hablar si no conozco de Cristo? Vamos a Marcos 13:10. Mi hermanita Catalina. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. A veces decimos, yo quiero que el Señor venga. Bueno, si usted quiere que el Señor venga, salga a predicar. Amén. Usted quiere que el Señor venga, salga y predique, vaya, evangelice, hable con otros, predíqueles de Cristo. Hermanos, es una gran noticia, ¿cierto o no? Lo acabamos de cantar nosotros. Jehová reina, bendito sea el nombre de mi Dios. Lo acabamos de decir. Alégrense los cielos, gócese la tierra y digan, ¿en dónde? En las naciones, Jehová reina. Pero ¿cómo van a decirlo si no hay quien predique? Si no hay quien enseñe. Veamos lo que dice Lucas 24, del 47 al 48. Dios les bendiga a todos. Dice la palabra lo siguiente: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Qué lindo. Y ustedes, le dice el Señor a sus discípulos, ustedes son testigos de esto. Había un canto y ahí hubiéramos seguido, ¿verdad? Cuando hice la clasificación de los cantos, hubiéramos seguido no sé hasta dónde, porque habían un montón. Pero cuando dice, ustedes son testigos, hay un canto que dice, yo soy testigo del poder de Dios. ¿Por qué? Por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego, ahora veo la luz divina que me da Jesús. Hermanos, ¿somos testigos de esto? ¿O somos más testigos de la política? ¿O somos más testigos de las noticias? ¿O somos más testigos de Harry Potter? ¿O somos más testigos de otras cosas? Porque es lo que vemos, es lo que nos alimenta. El discípulo de Cristo se alimenta de la palabra de Dios para poder ser testigo de estas cosas. Hechos 1:8, todos lo conocemos, pero vamos a escucharlo también. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya vino, somos sellados por el Espíritu Santo en el momento que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, y a partir de ahí no es para que su vida sea la mejor del mundo, ni para que usted no tenga problemas, no, a partir de ahí es para que usted y yo sepamos que somos testigos de Cristo, que somos testigos de esta verdad.
A mí me ocupa, hermanos, me ocupan. En términos generales, en Costa Rica hay tantas y tantas y tantas iglesias. ¿Ustedes lo han notado? Por aquí nomás hay una pequeñita, hay otras grandotas alrededor, hay otras más grandes, más lejos. Si nos vamos de aquí a Taras, ¿cuántas iglesias hay de aquí a Taras, hermanos? ¿Cuántas iglesias de aquí a Paraíso? ¿Por qué Cartago no está impregnado del mensaje de Dios? Si habemos tantos cristianos y habemos tantos testigos. ¿Por qué en un barrio de 40 casas hay 3, 4, 5, 6 familias cristianas y no pueden alcanzar las otras 37 casas? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí entonces yo me pregunto, en términos generales, no estoy juzgando, pero la pregunta es, ¿y si no tienen poder, será porque no tienen el Espíritu Santo? Y si no tienen el Espíritu Santo es porque no son cristianos. Perdón, mi hermanita, no la veo, voy a correr la compra. Que Dios la bendiga. ¿Me voy a entender, hermanos? O sea, la ecuación es muy simple, muy fácil. Si tienen el Espíritu Santo, tienen el poder. ¿Para qué? Para evangelizar, para compartir de Cristo, para predicar la palabra. Pero si no tienen el poder, 1 más 1 siempre es 2, ¿verdad? Si no tienen el poder, ¿por qué será? Hermanito Marvin. Es un concepto muy personal el mío, porque yo considero que podemos haber muchos discípulos, pero somos pescadores de peces ya pescados, porque muchas veces las iglesias nos hemos dedicado o se han dedicado a estar pescando lo que ya está pescado. Entonces nunca vamos a crecer en ese sentido. Entonces yo considero que hay muchas iglesias que podemos ver aquí, pero hechas por hermanos de otras iglesias. Entonces estamos mal ahí. Pescar en pecera. Mis hermanos, ¿qué tipo de maestros debemos de ser? Porque hay maestros y hay maestros, ¿verdad? Mateo capítulo 10, el pasaje que ahorita leímos, Mateo 10, 24 y 25 dice, el discípulo no es más que su Señor, ni el siervo más que su Señor. Perdón, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia, refiriéndose Jesús a sí mismo, llamaron Belzebú, o le dijeron que él lo que hacía, lo hacía por influencias de Satanás, en otras palabras, dice, si al padre de familia, si a mí, dice Jesús, me llaman de que soy de obra del diablo, entonces hace una pregunta, ¿cuánto más a los de su casa? Si el mundo se atrevió a hablar de Jesús de esta manera, ¿qué no va a decir de usted y de mí? Ay, hermano, pues que me ven feo. ¿Y? Es que me tiran el tratado en la cara. ¿Y? Es que me madrearon. ¿Y? Ya lo advirtió nuestro Señor, que el mundo no nos va a amar. Lo que cuando nosotros compartimos con alguien del Señor, de todo va a empezar a pasar, hermanos. Usted hable de política, de fútbol con alguien y puede durar 45, 1 hora, 3 horas hablando con esa persona y no pasa nada. Está tranquilo, está tranquila, está escuchando. Empieza a hablar de Cristo. Suena el teléfono, llaman a vienen aquí, vienen. Y si no me cree, hágalo. Hable con un amigo 20 minutos y hágalo con cronómetro. Hable 20 minutos, ahora hoy es la final de fútbol. Después hable con una persona que es inconversa 20 minutos y verá que no pasa nada. Y pueden hablar y desarrollar. Empiece a hablar de Cristo. Es que ya me tengo que ir. Es que ya es muy tarde.
¿Qué tipo de discípulo? Un discípulo dispuesto a todo por llevar el evangelio, a todo. Y a veces, hermanos, aquí yo sé las responsabilidades de la iglesia y todo lo demás, pero hermanos, a veces a mí me choca mucho la enseñanza de aquel hombre que fue asaltado, ¿verdad? Y que pasó, y para peores Marcos Vidal hizo una canción muy evidente, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que pasó un sacerdote primero. Y ni cuenta se dio. Entonces en la canción dice, y pasó el pastor, donde iba corriendo para la iglesia. Y después en la palabra del Señor dice, y pasaron un levita. Y entonces después dice la canción que pasó el músico ahí con su teclado y sus cables. Y sí, como que vi algo, pero no estoy tan seguro de qué fue lo que pasó. Hermanos, podemos venir a la iglesia y eso es bueno y es sano. Y me preocupa que veo muchos espacios, ¿verdad? No es muy común en nuestra iglesia que hayan varios espacios allí. Pero hermanos, nuestro trabajo no está acá. Como discípulo de Cristo, mi trabajo no está aquí. Está afuera, está en la calle. Está con las personas. Entonces un discípulo, un maestro que está dispuesto a todo, tener a Cristo como su maestro perfecto. Vea lo que dice Mateo capítulo 23 versículo 8, dice la palabra del Señor: pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Quién es el maestro? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el maestro. Pero a veces estamos predicando lo que enseña Riley, lo que enseña MacArthur, lo que la Biblia Thompson, y las notas de aquí, las notas de allá, y denle y denle y denle, y la palabra de Dios y Cristo y su Biblia. Claro que aquí podríamos venir con una elocuencia muy grande con la IA, ¿verdad? Con la famosa inteligencia artificial, ¿verdad? Y usted puede poner, quiero un mensaje que hable sobre tal cosa y después de que tiene desarrollado, quiero un ejemplo así, que toque las fibras de las emociones, y te da el ejemplo. Y, hermanos, y no tocaron la palabra de Dios. No leyeron su Biblia. Ay, pero la gente sale feliz. El maestro es Cristo Jesús. Tener a Cristo como su maestro, como mi maestro, entendiendo que es un don dado por Dios. Saben, mis hermanos, una de las cosas que estuvimos hablando con respecto a los maestros, que cada año se nombran maestros. Este año yo voy a trabajar como maestro, el otro año voy a ver si puedo. No, es un don que Dios le da a usted para poder enseñar. Vea lo que dice Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Por eso es que no es sano en la iglesia cada año estar nombrando maestros. ¿Por qué? Porque no es un trabajo, no, es un ministerio. Usted es maestra, usted es maestro de la palabra del Señor. Ese es su ministerio. Dios le ha capacitado para eso, y en esto no hay vacaciones ni años sabáticos. Hermanito Jorge, me ayudan acá con el micrófono, gracias. Entonces, mis hermanos, por supuesto que estamos hablando de todo aquel que enseñe la palabra del Señor. Mi hermanito. Buenos días, hermanos. Ahora estaba yo meditando mientras usted predicaba, que muchas veces, bueno, ese soy yo, es mi pensamiento. Muchas veces uno no se siente capaz de llegarle a las personas, ¿ya? Se menosprecia, ¿ya? Y uno dice, que si yo fuera el pastor, si yo fuera tal hermana, con ese poder de convencimiento, de elocuencia y todo eso. Y uno, digamos, acaban de decir eso,
en la palabra, que serán los discípulos, serán vituperados y eso y el otro. Llegado el momento, el Espíritu Santo les dirá qué decir, ¿verdad? Amén. Entonces, muchas veces, digamos, yo me menosprecio, pero yo no sé si en mi simpleza, porque ese es un trabajo de Dios, si en mi simpleza, mis pocas palabras que yo siento que no llegan, le llegan a la persona, porque Amén. es Dios el que está trabajando. Y Me es la está- palabra de Dios de lo que estamos me hablando. está por usando supuesto. de portavoz, nada más. Por pero el supuesto. trabajo es del Señor. Alguien contaba una historia, yo no sé si es real o no, pero una persona que siendo cristiana se apartó del Señor y empezó una vida pecaminosa. Y entonces en una ocasión él estaba en un bar, después de trabajar, estaba allí en un bar y en eso se le acercó un borrachito que lo conocía y le dijo esto, le dice, ¿y usted qué está haciendo aquí? No es que usted es cristiano. Y eso fue suficiente para que esa persona volviera otra vez a Cristo. Y eso fue suficiente para pedirle perdón a Dios y restaurar su vida en Cristo. ¿Qué le quiero decir, hermanos? Que no son las palabras que nosotros decimos, es la palabra del Señor. Es ese confrontamiento real con las personas, con Cristo. Eso es lo que hace, no es el poder de convencimiento que podamos o no tener, es predicar el Evangelio y decirlo. Así que mi hermanito, qué bueno que se puede hacer así. Pastor, es que muchas veces uno ve una persona fornida, malhumorada en la cara, qué sé yo, y es una careta que esa persona da, y uno dice, uy, yo no llego a evangelizarlo, yo no llego a darle mensaje, me da miedo. Y tal vez usted, con el poder de Cristo, con la armadura de Cristo, yo llego y ese señor me acepta, porque nadie se le arrimaba. Y él vio el amor y la valentía de un soldado de Cristo llegando a convencerlo. Entre más arrugada la cara, más arrugado el corazón, hermano. Téngalo por seguro. Cuidar de no ser un mal maestro. ¿Saben por qué? Porque hay malos maestros. Dice 2 de Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a satisfacer sus deseos. Y de esto está lleno de ejemplos, hermanos, hoy nuestra sociedad. Pastores, maestros que se dejan templos, pastores, maestros que le sacan la plata a la gente, pastores, maestros que hablan de la prosperidad y los que viven bien son ellos, los demás no. Entonces, hermanos, pero dice aquí algo muy importante, dice que sino que teniendo comezón de oír, o sea, cuando habla aquí es como un picazón en el oído. Dice, quieren oír, pero entonces dice que se amontonarán, pero ojo con esto, no es que se amontonan quienes tienen comezón de oír, no, se amontonan maestros. Malos maestros, o sea, por montón hay malos maestros. Maestros que no tienen a Cristo como su modelo, maestros que no hablan de la palabra del Señor, maestros que solo están siendo llevados por sus propias concupiscencias. Entonces, mis hermanos, aquí yo tengo que ver muy bien cuál es mi intención cuando yo estoy hablando de Cristo. Había un hermano, Ronald Magaña, hace 10,000 años allá en la iglesia bautista de Ipis. Y salimos a evangelizar, estaba yo bien chiquillo, y este hermanito Ronald Magaña vio una muchacha muy bonita, ¿verdad? Entonces él está ahí hablando y dice, yo no sé, yo le hablé de Cristo, dice, el alma para Cristo y si puedo el cuerpo para mí, decía. Esa fue la intención con la cual le llevó a hablarle a esta muchacha bonita. ¿Cuál es la intención que tenemos nosotros de predicar a Cristo? ¿Cuál es la intención que llevamos? Mis hermanos, tenemos que cuidarnos
de no andar conforme nuestras concupiscencias, nuestros deseos, nuestros anhelos. Hay pastores que dicen, yo quiero ser pastor de esa iglesia porque es una iglesia grande, poderosa, bonito el templo. Hay pastores que cuidan su iglesia, que cuidan seguir siendo pastores de estas iglesias porque el templo es muy bonito, porque aquí, porque allá, pero cuando se vayan, ¿qué se llevan? Entonces, hermanos, ¿qué tipo de maestros somos? No ser descuidados en la palabra de Dios, hermanos. No podemos descuidarnos. Voy a dar otra vez 3 citas. A ver, ¿quién me quiere ayudar con Mateo 5:19? Hermana Sofía. Primera de Timoteo 1:7. Hermano Naamán, y allá mi hermano Mauricio. Primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Vamos a escuchar Mateo 5:19 bajo este concepto: no ser descuidados en cuanto a la palabra del Señor. Mateo 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Oiga, qué tremenda la advertencia que está haciendo aquí. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, cualquiera, aunque sea el más pequeño, ojo, y así enseñe a los hombres. O sea, no solo lo quebrantan, sino que impulsan a que los demás los quebranten. No solo no lo cumplen, sino que impulsa a que los demás no lo cumplan. Son malos maestros. Porque si yo sé lo que dice la palabra del Señor, aunque yo tenga que hacer un cambio radical en mi vida, eso es lo que yo tengo que hacer para ser un buen maestro. Siempre se ha dicho que los que enseñamos en cualquier área de la vida, los que enseñamos aprendemos más. Porque se aprende cuando se hace la clase, se aprende cuando se da la clase y se aprende cuando se está revisando precisamente todo lo que pasó en la clase. Entonces, hermanos, ¿cómo somos nosotros? ¿Conocemos realmente los mandamientos del Señor para así poder enseñar los mandamientos del Señor? A veces conocemos más los mandamientos de una denominación. Y hermanos, esto es algo, y conste, yo soy feliz y estoy contento y doy gracias a Dios por estar en una iglesia bautista, porque yo siempre he estado dentro de las iglesias bautistas desde muy niño. Y no me he salido de las iglesias bautistas desde muy niño, pero yo no sigo una denominación, yo sigo lo que la Biblia dice. Y no es que estoy en contra del término bautista, para nada, para mí es un orgullo, un deleite decir que soy bautista, pero yo no sigo normas bautistas, me doy a entender, logro marcar la diferencia, hermanos. Pero hay gente que habla más de una denominación, de las reglas de una denominación, del obispo de X denominación. No, mis hermanos, hay que conocer la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora como iglesia estamos haciendo una revisión que espero en estos días ya poder mandar lo que les había hablado, una revisión de los estatutos, una revisión de lo que nos rige como iglesia, pero una revisión de los artículos de fe, que es lo que realmente creemos como iglesia. Porque es necesario estar basado directamente en la palabra de Dios. No es lo que piensa el pastor, no es lo que piensa la junta directiva, no en las tradiciones, sino en la palabra de Dios. Entonces repito nada más, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Primera de Timoteo 1:7. Dice así: queriendo ser doctores de la ley y no entendiendo ni lo que hablan ni lo que afirman. Una vez alguien dijo, refiriéndose a los bautistas, él dijo esta frase: esa secta de los bautistas, dijo.
Y cuando uno oye eso, a mí personalmente lo único que me da es lástima. Porque es una persona tan ignorante quien diga eso. O ignora totalmente la historia de la Iglesia Bautista, o ignora lo que significa la palabra secta. Pero es un ignorante total, total. Hermanos, hay gente que lamentablemente dice, queriendo ser doctores de la ley, quieren según ellos decir, ¿verdad?, algo impresionantemente grande y novedoso, y al final son ignorantes totales de lo que enseña la palabra del Señor. Y de esto hay mucho también allá afuera. Hay muchos que ya han cambiado el púlpito por una mesita y una sillita, y se ve como tan moderno, ¿verdad? Y la pantallita y esto, y se ve tan lindo. ¿Y dónde está la Biblia? ¿Dónde está? Yo les decía a mis hermanos, no me crean, vean videos de iglesias grandes. ¿Dónde está el púlpito? Un semejante plataforma enorme llena de instrumentos, de luces, de parlantes, y ya no hay púlpito, porque ya la palabra de Dios dejó de ser importante dentro de esa congregación. Entonces se cantan 2 horas y media, se lee un versículo, se hace una pequeña reflexión de 15 minutos y hasta luego para la casa. ¿Y por qué se creen doctores de la ley? ¿Por qué creen tener tanto conocimiento? Porque, hermanos, no dan comida. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la sana doctrina? Desead como niños la leche no adulterada. Pero todavía hay mucha gente que se sigue alimentando, como yo les decía el domingo pasado, creo que fue, con agüita de arroz, y creen que se están alimentando con agüita de arroz y no están tomando leche no adulterada. No la conocen. No la conocen. Por eso cuando entran a iglesias de sana doctrina, dicen, pero suave, yo esto, ¿cómo es eso si yo esto nunca lo he entendido de esta manera? Y que eso sea un reto para nosotros, a seguir haciéndolo, hermanos, a no dejarnos llevar por estas cosas. Primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Hermano Mauricio. Primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Ok. Dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ayer estaba viendo el resumen de noticias y fue el día de María Auxiliadora, no sé si fue el sábado, no sé qué. El punto es que hicieron como una vigilia, parece que es costumbre de los salesianos y no sé qué. Hicieron como una tipo de romería, pero en la noche, en la madrugada. No entiendo yo los detalles, pero en la noche salió un montón de gente con candelas y un poco de cosas. Si usted ve el resumen de noticias, como siempre es el mismo de todos los días, ¿verdad? Entonces usted se va a dar cuenta de lo que yo le estoy hablando. Y la periodista dijo lo siguiente: es que se está celebrando el Día de la Madre de todos los cristianos. Y yo dije, ¿qué? Así lo oyó mi hermano, usted también lo escuchó. ¿Cómo? ¿De qué está hablando? Ay, pero una periodista con licenciatura no sé cuántos, ¿verdad? Ay, si lo dijo en la periodista, debe ser cierto, que esa es la mamá de los cristianos. Si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias,
pleitos, blasfemas, malas sospechas. Cuando alguien habla cosas que no están en la palabra del Señor. Ahora, acabo de poner un ejemplo del mundo. ¿Pero usted cree que en las iglesias también nos enseñan cosas que en la Biblia no están? Qué triste, ¿verdad? Y termina diciendo el Señor en 1 de Timoteo: disputas necias de hombres corruptos y entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad conforme a la ganancia. Apártate de los tales. Hay gente que me dice: es que yo he hecho unos estudios con los testigos de Jehová. Y suave, López. O sea, ¿cuál era la intención? Predicarles de Cristo, hablarles de Cristo. Ay, es que a mí me parece que todos somos cristianos y todo. Suave. Eso no es conforme a la palabra de Dios. Es que todos somos hijos de Dios. No, eso no lo dice la palabra de Dios. Es que todos los caminos van. No. Apégate a la palabra de Dios. Enseña lo que es conforme a la palabra de Dios. Pablo escribiéndole a Tito, el otro pastor. Recuerden que estas cartas paulinas, primera, segunda de Timoteo y Tito, son cartas también pastorales, son cartas que él le escribe al pastor. Y en Tito 1, 10, 11 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y estoy deseando tener tiempo, porque quiero hacer un estudio con respecto a esto. Vean que desde aquí ya se dan, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Andaban enseñando que había que circuncidarse, andaban enseñando que había que guardar la ley, andaban enseñando que había que guardar el sábado. ¿Han escuchado ustedes algo de esto? Los judaizantes. Y andan, hermanos, ellos no son evangelizadores. Ellos no andan evangelizando, ellos se andan metiendo en las iglesias, tapaditos, calladitos, hasta que hacen un grupito y después se llevan ese grupo. Así es como trabajan. Y como iglesia debemos de estar atentos y conocer qué es lo que ellos enseñan y dónde están los errores doctrinales de ellos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Porque hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Qué enseño yo de la palabra de Dios y qué conozco yo de la palabra de Dios? Esa sería la primera pregunta. Si yo quiero enseñar sobre el amor de Dios, ¿qué tanto sé del amor de Dios? Es que yo sé que mi Dios es tan grande en amor que Él ama a todos los hombres de este mundo. Cuidado. Como decía un profesor mío en el seminario, báseme eso en la palabra del Señor primero. Tráigame la base bíblica a ver si es cierto. Ay, hermano, es que no importa el ritmo, nosotros alabamos al Señor, no importa si es reggaetón o es esto, o es aquello. ¿Qué importa? Estamos cantándole al Señor. Cuidado. Usted cántele al Señor en su casa con lo que usted quiera, problema suyo. Pero aquí en la iglesia es una música suave, es una música que te lleve a pensar realmente en el mensaje que se está cantando. Ay, hermano, es que es la danza davídica y las banderas y eso es para glorificar al Señor. ¿Y dónde está eso en la palabra del Señor? Ay, es que David danzó. ¿Cuándo danzó en el templo? ¿Cuándo danzó en el tabernáculo? Ya le doy la palabra a mi hermanita.
Ay, es que yo estoy tan lleno del Espíritu Santo que yo me pongo a bailar en el templo, ¿ok? Vaya bailando a la clínica, a sacar la cita también, porque si usted está lleno del Espíritu Santo, debe estar lleno las 24 horas del día. Vaya a trabajar danzando. Ahora sí, mi hermanita, perdón, hermana Sofía. Yo quería hacer como una consulta, una pregunta. Yo hace muchos años, cuando yo terminé mi cole, yo estuve en una iglesia pentecostal, digamos, de visita. Nunca paré de estar aquí, pero bueno, mi exnovio era de una iglesia pentecostal. Entonces, recuerdo que se hacían danzas, nunca las llegué a ver, pero sí mencionaban danzas. También me recuerdo que la primera vez que fui a traducir, me encontré con unos muchachos que también están en una iglesia de Heredia, que también hacen danzas. ¿Qué opina usted de las danzas? ¿Son correctas, son incorrectas? Como usted dice, ¿tienen una base bíblica? Porque sí he visto cosas que, o por ejemplo, como usted dice, las personas que también se me ponen, a mí la verdad es muy incómodo de ver, no es por ofender a la persona, puede que de verdad le pase, pero esas personas que se exaltan todas y que perdónenme en el término, pero un poco como drogadas, que son personas que literalmente no es por que ofender, se salen de sí. Sí, no es por ofender a nadie, aclaro, pero quisiera saber qué opina usted de esas dos cosas. Ok, bueno, en primer lugar, la palabra del Señor, en ningún momento Dios manda a danzar a nadie, Dios manda a cantar salmos y cánticos espirituales. Todo eso son cosas que se han venido trayendo, o se han venido trayendo modernidad, pero no hay nada basado en la palabra del Señor, número uno. Número dos, la palabra del Señor nos dice que nosotros le honramos con nuestros hechos, con nuestras acciones, con cómo vivimos, no cómo nos movemos o cómo danzamos o cómo hacemos. No, yo le doy gloria a Dios con mi vida, no con mi boca solamente cantando o brincando, sino con mi vida. Entonces yo por eso digo que mi reflejo aquí de cómo yo vivo mi vida cristiana, acá en la iglesia es exactamente igual, tiene que ser exactamente igual afuera. Cuando saco al perro a pasear, cuando voy a la clínica, cuando voy a comprar las cosas. ¿Por qué? Porque yo debo de ser lleno del Espíritu Santo siempre. Entonces, cuando se da eso de que son manifestaciones, en ningún lado la palabra de Dios habla de que después de que usted tenga el Espíritu Santo, usted va a recibir X o Y tipo de manifestaciones. No lo dice la palabra del Señor. O somos llenos del Espíritu Santo o no lo somos. Si soy lleno del Espíritu Santo, entonces yo soy una persona que tengo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. ¿Por qué? Porque ese es el fruto del Espíritu Santo. Pero el fruto del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, no tiene por qué ser una expresión física de emociones. A eso es a lo que yo me refiero. Sí. Digamos, por ejemplo, con respecto a la danza, tampoco lo ves como algo malo en sí. Ok, si alguien quiere danzar en su casa y cantarle al Señor con... voy a usar el nombre, ya leo la palabra, voy a usar el nombre de alguno de estos que cantan rap y todo este tipo de canciones. O sea, si alguien quiere hacerlo en su casa, es un asunto suyo con Dios. Acá en la iglesia somos una comunidad cristiana donde no danzamos, donde no tenemos ese tipo de manifestaciones, donde no bailamos, donde no gritamos, somos una comunidad así. Ahora, si hay alguien que dice, no, es que yo alabo al Señor con gritos, bueno, perdón, tal vez está en el lugar equivocado, tendría que ir a buscar una iglesia donde sí le permitan pegar 40 gritos. Entonces, eso es así. Ahora, en la casa, en el radio de su carro, donde usted quiere, usted ya lee la palabra, mi hermanito, usted puede, y si lo quiere hacer así, es un asunto ya de cada quien con el Señor. A ver, había levantado la mano, hermano Héctor, hermano Marvin y hermano Eric. Buenos días y bendiciones, hermanos. Una pregunta corta y muy puntual.
¿hay alguna diferencia entre danza y presentación coreográfica? Hijo, qué difícil, hermano, qué difícil, porque al final es una danza, una presentación coreográfica, claro, sí. Hermanito Marvin, no veo diferencia, hermano. En realidad son conceptos que muchas veces tomamos muy personales cada quien, porque si yo me baso en lo que dice la palabra del Señor, dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido escogidos para alabanza de su gloria, pero no como para hacer desorden en su gloria también, porque muchas veces uno toma y ve cosas que no van de acorde a lo que dice la palabra del Señor, pero yo tengo muy claro y muy entendido que yo he sido escogido para la alabanza de Él, no para la gloria mía. Amén. Hermanito Eric. Ok, mi hermanito Jorge, luego ya mi hermanita María Elena. Bueno, si yo leo el Salmo 150, dice, alabado a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jah, aleluya. Entonces no excluye la danza de la alabanza. Ahora, que no sea costumbre nuestra, no significa para mí particularmente, ¿verdad?, que sea algo indebido. Ahora, yo creo que sí tiene su lugar también la costumbre del pueblo oriental, cómo lo hacían ellos, y desconocemos realmente cuál era ese protocolo, ¿verdad? Pero que la Biblia lo prohíba, no lo prohíbe, de acuerdo con lo que estoy leyendo. Por eso precisamente le digo, en el ámbito de cada iglesia, ¿verdad? Cada iglesia tiene su forma de ser, y claro, ya que estamos hablando de un asunto cultural, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya leo la palabra, por ejemplo, en una sección de África, cuando llegó la Biblia en su idioma, cuando ellos vieron el avión que venía y ya venía la Biblia en su idioma, ellos empezaron a pegar gritos y silbidos, pero esa era la forma de alabar a Dios. Pero aquí estamos en Costa Rica, en Cartago precisamente, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener también esa particularidad, no estamos hablando de un asunto cultural, nuestra cultura no nos lleva a alabar a Dios a través de danzas, no es algo cultural nuestro. La gente no se pone feliz y se pone a danzar porque viene un familiar de Estados Unidos o porque un bebé nació. Usted no ve a las familias danzando porque están contentos. Quiere decir que culturalmente no es una manifestación de alegría para nosotros acá en Costa Rica, pero si alguien en la casa quiere hacerlo, es un asunto de cada quien, ¿verdad? Porque también tenemos que ver el asunto cultural, ¿verdad? Como bien lo dice mi hermanito. Vamos a ver, hermanito, rapidito para poderle dar la palabra a mi hermana. Pastor, yo le veo así, como que cada iglesia, cada congregación es autónoma, ya, según si el concilio aguanta eso y el pastor es de esa corriente, ya la iglesia camina por ese lado. Nosotros ahora, yo estaba hablando con la hermana, los bautistas somos muy serios, ya no nos vamos por esos lados. En lo personal, yo digamos, no sé si es que yo soy sensible o qué, pero el rock en mi tiempo mundano a mí me gustaba, y es más, todavía me gusta, yo me confieso. Pero yo veo, digamos, Miel San Marcos. La otra vez vi una canción que se llama Acá en los muros de Jericó, y yo qué bravo eso para los jóvenes, que en lugar de andar en un concierto ya eso lo hablamos la otra vez, en un concierto de Led Zeppelin, a un concierto que algo oyen de la palabra, porque yo pienso, pobrecitos jóvenes, y así, tienen derecho. Perfecto, vamos a esperar, ahorita ya casi vamos a cerrar. Mi hermanita María Elena. Buenos días, mis hermanos, que Dios los bendiga a todos. Mi pregunta es, hermano, sáqueme de esa duda. A ver, es que yo leí eso que David danzaba.
No sé. Volvemos al mismo punto. Ok, David danzaba, pero el punto es aquí, ¿cuándo fue una manifestación de alabanza dentro del tabernáculo que David danzaba? No, David danzó cuando él venía en la calle y vio venir el arca, ¿verdad? Y él se alegró y empezó a danzar, e incluso hasta dice que mostró su desnudez. No era que estaba desnudo, sino que usaba una tipo como de enagua, y fueron tantos los brincos que se le vio como decir nosotros ahorita, la ropa interior. Porque entonces si alguien quiere danzar como David, entonces va a danzar que se le vea su desnudez. Ojo con eso, ¿verdad? Entonces, pero él nunca lo hizo dentro de una actividad litúrgica de alabanza a Dios, nunca. Lo hizo en la calle, lo hizo afuera. Ahora, mis hermanos, también es importante, por esto les digo, mis hermanos, gracias al Señor hay muchas iglesias. Y si alguien quiere danzar, mire, con todo el cariño, aquí nosotros no lo practicamos, habrá otra iglesia donde lo practiquen, y si quiere ir allá, perfecto. Aquí lo que nosotros enseñamos es la palabra del Señor. Ahora, si usted quiere cambiar las danzas por la palabra del Señor, bueno, ya esos son otros 100 pesos de cada quien, ¿verdad? Pero como iglesia no lo practicamos. Ay, es que el hermano puso la emisora X y se puso a danzar en la casa. Problema de él. Y si yo no puedo o sea, para mí no hay ni condenación ni aprobación de esto. ¿Por qué? Porque si esa persona quiere alabar al Señor de esa manera, gloria a Dios, lo está alabando. Y Dios quiera que esa manifestación que está haciendo se refleje las 24 horas del día, en su día a día y en su vida. No solamente venir y pegar 40 brincos en las iglesias y cuando salen están madreando a todo el mundo porque les quitó un campo en el parqueo. ¿Me doy a entender, hermanos? Ahora, para terminar, hermanos, vean lo que dice Segunda de Pedro. Dice Segunda de Pedro 3, 17 y 18, para terminar. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Guardémonos, cuidémonos. Y sobre todo, tengamos cuidado de no caer de la firmeza que ya Dios ha puesto en nuestros corazones. Por costumbres, por esto, por aquello o por lo otro. En lugar de esto, versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcamos en eso. Crezcamos en el conocimiento del Señor, en la palabra del Señor. Y termina una doxología: a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Espero que este estudio de cómo es o cómo debe ser un real discípulo de Cristo nos motive a revisar nuestra vida, a puntualizar lo que está bien, fortalecerlo, y lo que tengamos que ir cambiando, que el Señor nos dé la valentía de poder cambiarlo. Que el Señor les continúe bendiciendo.